poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. En toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. Muy buenos días. Hoy es domingo 13 de marzo del año 2022 y son las 11 de la mañana y doy gracias a Dios por entrar nuevamente a sus hogares. Gracias a Dios porque en medio de la pandemia todavía podemos tener esta vida tan preciosa que el Señor Jesús nos da. Hoy el tema que vamos a tratar se llama La oración provoca milagros. Bueno, puedes repetir ahí en tu casa, dice así, la oración provoca milagros. Y esto nos vamos a basar en el Salmo 17, versículo 1 y 2 de la versión Reina Valera contemporánea. Y vamos a escucharla, por favor. Nos ponemos de pie y la leemos, por favor, oraremos. Y así empezamos nuestra reunión de este domingo 13 de marzo. Leemos todos en tu pantalla. Y dice así: Señor, escúchame, atiende mi clamor de justicia, presta oído a mi oración, pues no brota de labios mentirosos. Vamos a orar. Padre, ponemos en tus manos esta hermosa enseñanza que vamos a recibir, Señor. Humildemente te pedimos que tú nos dirijas a través de tu Santo Espíritu y a través de la palabra que tú nos quieres hablar a nuestros corazones, a nuestra mente y a nuestra voluntad.
Queremos, Señor, decirte que solamente tú puedes ayudarnos en este tiempo difícil y darnos un rumbo claro, definido a lo que tú nos llamaste, Señor. Te pedimos, Señor, que lo que hagas y seguirás haciendo en nuestras vidas, el Cordero que murió en la cruz del Calvario reciba toda honra y toda gloria por su sacrificio por los siglos de los siglos. Amén. Es muy importante en este tiempo que sepamos que la oración que hagamos provoca milagros. Me emociona saber cómo el salmista tenía esa intimidad con Dios. Y él decía, de tal manera hablaba con él, decía, Señor, escúchame. Señor, escúchame. Atiende mi clamor de justicia. Y sigue diciendo tan hermosamente como un legado que nos da a nosotros, presta oído a mi oración, dice. Presta oído a mi oración, pues no brota de labios mentirosos. ¿Qué quiere decir? Que él tenía la certeza que él podía acercarse a Dios de tal manera que era una manera íntegra que él podía acercarse al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bien, yo te quiero decir que algunos cristianos se relacionan con Dios solamente como un proveedor. Así es, muchos lo tenemos como un proveedor nada más. Por eso creen que no deben orar y oran solamente cuando tienen necesidades o cuando hay una necesidad. Sin embargo, yo te quiero decir que el verdadero éxito de una vida de oración radica en cultivar una amistad íntima con el Señor. Y esa amistad debe ser permanente y duradera. Es importante que tú sepas que Él está buscando ese tiempo tan precioso de comunicarte contigo. Él está esperando ansiosamente, como dice él cuando iba a tomar la Santa Cena, decía, ¿cómo he anhelado este momento? Igual cuando nosotros damos un horario de oración, Él nos está esperando antes que nosotros lleguésemos, porque nosotros vamos a buscar a ese papá, a ese amigo, necesito conversar con él, todas mis necesidades y mis proyectos, todo lo tengo que planchar allí. Así es como nacen las oraciones que provocan milagros. Y yo te quiero decir, y esos milagros se experimentan en los momentos más íntimos que tengas con él. Se trata de un amigo. Dice, vosotros sois mis amigos ahora. Fíjate a qué términos dice el Señor, que podemos acercarnos con esa inquietud, con ese hermoso deseo, que sabemos que nos va a escuchar como un amigo. A veces tenemos amigos íntimos. Amén. Amén. Es por eso que esto se radica en esa intimidad profunda que tenemos que experimentar. Y esos milagros se experimentan allá, como dije, en los momentos más íntimos, cuando tú y yo nos vaciamos, cuando estamos agotados, cuando estamos cansados, cuando parece que ya no tenemos fuerzas para seguir adelante, cuando vemos que nos atacan tremendamente, cuando vemos que las cosas o los enemigos de tal manera están rodeándonos que no dejan de mandarnos saetas de duda, de todo eso. Entonces si nosotros llegamos a sus pies en esa manera de intimidad, como una protección, como una ayuda que viene de lo alto, y si lo experimentas de esta manera, vas a ver que tú y yo nos estamos vaciando ante el Señor. Por eso decía en Jeremías 33:3, para todos es conocido, clama a mí y yo te voy a responder. Fíjate nada más, hay una respuesta a lo que tú le digas, hay una respuesta a tu clamor. Y luego sigue diciendo, y te enseñaré cosas grandes. ¡Wow! Qué tremendo cuando nos acercamos con una certeza que Él nos va a solucionar cada problema, y dice, te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. Y verdaderamente cuando vamos allá
aprenderemos cosas grandes que Él tiene para nosotros. Dice que nos va a enseñar. ¿Por qué no ir? Si Él nos va a enseñar, ¿qué cosas nos da? Cosas grandes y ocultas que no conocemos. Este versículo de Jeremías 33:3 es tan profundo lo que nos dice en tan pocas palabras. Por eso el clamor que necesitamos en estos tiempos de crisis mundial está tremendo. La guerra y todo lo que nos está sucediendo es tremendo. En donde las enfermedades, las guerras y los desastres naturales nos anuncian algo tan precioso, que Cristo viene. Cristo viene. Y eso nos anima y que tenemos que esparcir la semilla del Evangelio, llevar esta preciosa palabra por todas las naciones. Uno puede decir, ¿a poco va a llegar acá? Dios lo va a hacer por medio de su Santo Espíritu. Entonces vemos que la Biblia nos muestra ejemplos de aquellas oraciones que provocaron milagros, óyelo bien, milagros en situaciones en las que solo Dios, óyeme, solo Dios podía intervenir. Por eso se llaman milagros. Por eso es lo maravilloso de hombres y mujeres que le creyeron y le creyeron a Dios. Y es importante que nosotros sepamos que tenemos que creerle a Él en cualquier situación. Sea de cerca de oración, de gracias, de petición, lo que tú quieras. Aún proyectos que quieres saber que Dios te los va a enseñar para que los llevemos a la práctica. Bien, yo te quiero decir como punto número 1 que vamos a ver la oración. Lo lees en tu pantalla y decimos la oración activa a los ángeles. Esto está tremendo. La oración activa a los ángeles. Podemos ver en Hechos capítulo 12, versículo 5, dice lo siguiente, lo vemos en tu pantalla. Así es que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Sí, es cierto, estaba ya encarcelado. Estamos hablando al principio del cristianismo, pero dice algo que la iglesia era tan importante esta labor de orar sin cesar a Dios por Pedro. Y eso hacía la iglesia, dice en Hechos 12, versículo 5. Entonces, los cristianos estaban viviendo un tiempo de crisis, no era fácil, los querían matar, los perseguían. Eran perseguidos, había hambre, había escasez en la tierra. Y por si fuera poco, Herodes estaba persiguiéndolos para maltratarlos. ¡Wow! Ya había matado a Jacobo, hermano de Juan, y encarceló a Pedro, del que estamos hablando de este versículo. Pero algo hacía, lo leemos en tu pantalla, Pedro, la iglesia, oraba sin descanso. Qué tremendo cuando tenemos una iglesia o un hogar, una casa con la esposa, con los hijos, que se involucran a orar sin descanso. Bien, nuestra oración verdaderamente activa a los ángeles. Dile que está a tu lado, tu oración puede activar los ángeles. ¿Y sabes para qué los activa? Los activa a nuestro favor. Debemos de dejar de dormir y comenzar a clamar para que Dios actúe por bien de nuestras familias, por bien de mi país, por bien de los mexicanos, en este caso que estamos aquí en México. Debemos orar porque las situaciones allá afuera están tremendo y van a ir de aumento en aumento, porque en realidad estamos viviendo tiempos apocalípticos tremendos. Bueno, dice en Hechos capítulo 12, verso 7, dice, y de repente dice, he aquí se le presentó un ángel del Señor y vio una luz que resplandeció en la cárcel, fíjense nada más, tocando a Pedro en el costado de tal manera que el ángel, imagínense qué precioso, el ángel llega y Pedro está dormido, descansado, porque lo despertó, dice la palabra de Dios, diciendo, levántate pronto, hombre.
Pero cuando le dijo, levántate pronto, dice la palabra, leemos ahí en tu pantalla, y las cadenas se le cayeron de las manos. ¡Wow! Para Dios no hay nada imposible. Pedro estaba agotado allá, cansado de haber sido golpeado, vituperado, insultado. Por eso estaba Pedro y con las cadenas en sus manos. Pero Dios nos ha dado libertad en todos los aspectos. Leemos en Hechos capítulo 12, versículo 11, leemos lo que dice Pedro. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo, piensen nada más, le estamos leyendo su pantalla. Entonces Pedro volvió en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo de los judíos. Eso es lo maravilloso. Podemos ver cómo Dios es tan hermoso que en las situaciones difíciles Él nos liberta. Dice la palabra que salió de allí de la cárcel y además tocó allí, fue a la casa donde estaban los discípulos, toca la puerta, la muchacha que sale reconoció que era Pedro, pero no por la voz, llama a todos. Y así es como se producen los milagros, a través de la oración. Y por eso me anima, dice lo que dice la palabra de Dios, el ángel de Jehová acampa alrededor de ¿quién? De los que le temen y los defiende. Podemos ver que él defendió a Pedro en este caso. Entonces vemos que sí, en realidad nuestra oración desactiva y provoca el que nosotros veamos a los ángeles. El punto número 2 que vamos a ver, lo leemos en tu pantalla, la oración atrae al Espíritu Santo. Qué maravilloso cuando tú puedes pedirle al Espíritu Santo que se manifieste grandemente, porque es lo que Jesucristo nos dijo, que Él vendría y nos ayudaría, nos fortalecería, nos guiaría sobre toda verdad. Tantas cosas maravillosas, porque es el poder de Dios, el precioso Espíritu Santo que hace 2000 años está con nosotros en esta tierra. Alabado sea el Señor. Vemos en Hechos 10, vamos a leer la segunda parte, Hechos 10, versículo 1 y versículo 2 de la versión PLA. Vamos a leerla, por favor. Y dice, leemos, en la ciudad de Cesarea vivía un hombre llamado Cornelio. Era capitán de un grupo de 100 romanos, soldados romanos. Seguimos leyendo, al que se le conocía como regimiento italiano. Cornelio y todos los de su casa amaban y adoraban a Dios. Además, Cornelio ayudaba mucho a los judíos pobres y siempre oraba a Dios. ¡Qué tremendo! A mí me emociona esta parte porque dice que vivía un hombre llamado Cornelio. Este Cornelio era un hombre forjado como un soldado romano. Me imagino que hubo muchas luchas, de lo cual él se ganó un puesto de ser centurión. Centurión de 100 soldados era lo que ellos operaban en ese entonces, al que se le conocía también como un regimiento llamado el italiano. Bien, pero lo más maravilloso es que este hombre, siendo romano, siendo allí soldado, con un carácter de un centurión que es un grado, imagínense, amaba a Dios. Y no nada más él, sino toda su casa. Adoraban a Dios. Además de eso, tenía un cierto afecto por los judíos. Les hacía sus sinagogas, les ayudaba a los judíos y siempre oraba a Dios y ayudaba a los pobres. ¡Qué tremendo! Este hombre, siendo de una estirpe romana, pues de un carácter, de un soldado de ese entonces, adoraba a Dios. Este hombre
no pertenecía al pueblo de Dios, lógicamente. Era un centurión, como dije hace un rato, era extranjero y estaba fuera de las promesas de Israel. Cualquiera ha visto, no, pues es de los impíos, de los de allá. No, 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 no. Dice tan importante, pero era un hombre que oraba y adoraba a Dios con su familia. Su oración provocó que un ángel se le apareciera y transformara su vida. ¡Qué tremendo! Su oración fue tan tremenda que provocó que se le apareciera también un ángel. Que asustado quedó, pero se le apareció. Pedro fue transformado por Dios a través de las visiones para que Cornelio y todos los gentiles recibieran el Espíritu Santo. Esto es lo que provoca la oración. Esto transforma a las personas y las prepara para recibir el sello de su Espíritu en sus vidas. Tremendo. Entonces le dice un ángel, tus oraciones y tus limosnas han llegado a la presencia de Dios, le dice el ángel. Por eso manda por Pedro, que también estaba en una visión paralelamente, y le dice, manda por Pedro para que venga y te enseñe el camino que debes hacer. Fíjense nada más, estaba Pedro ahí también en visiones y aquí alguien como él, un gentil que le llamaban los judíos, se le aparece un ángel. ¡Wow! ¿Por qué se le apareció? Porque el Señor escucha las oraciones de que salen de un corazón sincero, como leímos al principio. ¿Y saben qué? Eso verdaderamente prepara a nuestras vidas. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. Por eso podemos ver en Hechos capítulo 10, versículo 33, ya llegó Pedro a la casa de Cornelio, mandó a traer y viene, y cuando lo ve se hinca y le dice, Pedro, levántate, porque yo también soy hombre. Nos estamos refiriendo a este pasaje y lo llega y le dice algo que me emociona. Después del diálogo que le dice algo, dice Cornelio en Hechos capítulo 10, versículo 33, le dice, fíjense nada más, ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. Fíjense lo que está diciendo Cornelio. Ahora pues, todos los que estamos aquí en la presencia de Dios, y le dice Cornelio a Pedro, para oír todo lo que Dios te ha mandado. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo sabía en ese momento que llega después de, claro, son eventos muy hermosos, le dice, bueno, ya estamos aquí, Pedro. Dinos, por favor, porque estamos ante la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Un gentil, hermanos. Tú y yo conocemos a Dios. ¿Por qué no? Si sabemos dónde ir, sabemos el camino, sabemos que allí es el lugar más alto, no quieres ir. Por eso tú no desatas ni siquiera tus zapatos, hombre. ¿Cómo vas a desatar a los años que vengas si ni siquiera sabes desatar tus zapatos? No inventes. ¿Cuántos años de cristiano no sabes ver nada de estas cosas tan maravillosas? Tu falta de fe. Qué maravilloso que un gentil diga, ahora sí, pero bien, dinos, aquí estamos, ante la presencia del Dios Altísimo, dinos, ¿qué quiere el Señor para nosotros? Luego vino el evangelismo y se bautizaron todo lo demás. ¿Pero qué lo provocó? Un corazón sincero, un corazón hermoso de un gentil. Fíjense, nomás Hechos 10, 44, 45. Es por eso que nosotros debemos tomar el ejemplo. No es que ya pasó en el principio, que nada más fue para Pedro. Dios es el Dios de ayer, de hoy y de siempre. Vamos a leerlo. Esta es la palabra, créelo. Si no lo crees ya es tu bronca. Pero mira lo que dice la palabra de Dios. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿qué dice?
leemos en su pantalla, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¡Qué tremendo! Cayó el Espíritu Santo sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, quiere decir que los fieles de la circuncisión, los judíos que había ido Pedro allá, por allá, que venían acompañado a Pedro, dice la palabra de Dios, leemos, se quedaron atónicos, perplejos, de que también, ¿qué cosa? Dime ahí, los gentiles, sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. ¿No es maravilloso? ¿Por qué no intentarlo? ¿Por qué no crees? Ah, fue para Pedro, fue para Cornelio. Es para ti y para mí, si vamos con un corazón íntegro y sincero, como dijo el salmista, no una oración de este tipo, tú, oh Dios, no despreciarás. ¡Wow! Tanto, ¿de dónde? Y no lo hacemos. ¡Qué tremendo! Tercero, la oración rompe maldiciones generacionales. Cuando vemos este punto tan importante, que vemos cómo Dios puede cambiar todo aquello que traemos arrastrando de nuestras antiguas generaciones para que tú bendigas tus futuras generaciones, es maravilloso. La oración es el punto 3, la oración rompe maldiciones generacionales. Cuando tú vienes a los pies de Cristo y clamas y declaras que todo aquello del pasado, como dice el hermano José, ya lo pasado, y te vas a algo nuevo. Y es allí, podemos leer en Primera de Crónicas del Antiguo Testamento como un ejemplo, Primera de Crónicas 4:9. Todos conocemos esta oración de Jabes. Yo no puedo hablar mucho más profundo, pero sí puedo decir lo que Dios te puede bendecir. Y si tomamos en serio la oración, puede romper todo lo anterior para que tú tengas una vida hermosa, gloriosa y victoriosa. De eso se trata. En Primera Crónica leemos en tu pantalla, y Jabes fue el más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz con dolor. Imagínate, qué nombrecito. Todos sabemos ya esta historia. Por eso leemos allá que la historia de la vida de Jabes nos enseña que para provocar un cambio en tu vida, solo tienes que ser sincero con Dios y clamar a Él con fe y creer. Fíjense nada más. Tú lo único que puedes cambiar en tu vida radicalmente es el cambio se provoca cuando tú tienes un corazón sincero con Dios. Puedes clamar con fe y creer. ¿Sabes lo que el nombre de Jabes significaba? Dolor. Fue mencionado en su nombre, en su enorme lista de hijos y descendientes en el libro de las crónicas, precisamente. Nadie resaltaba su destino. Sin la oración sería lo mismo que todos los que están pasando de allí de Judá, como lo que está pasando en tu vida y en mi vida. O en tu vida con tus seres queridos. No hay, como si nada hubiera pasado. No, hombre, no es así. Dios no te llamó a eso. Dios te llamó a tener una vida victoriosa, porque Él nos libró de las cadenas y nos trasladó a un reino maravilloso, del cual yo estoy muy, muy agradecido. ¿Quiénes eran estos cuates? 1 Corintios 4:23 dice la palabra de Dios, estos, los de Jabes, los de Judá, estos eran alfareros, miren nomás, y moraban en medio de los plantíos. En los plantíos allá y en los cercados, ahí moraban. Moraban allá como con el rey, ocupados en su servicio, o sea, eran los lacayos del rey, lógicamente, ¿no? Así dice en 1 Crónicas 4:23. Pero algo pasó en este hombre. Y dice,
lo siguiente que voy a leer, pero solo la oración podía cambiar su destino. Él pensó, ¿quién va a cambiar mi vida? ¿Quién va a cambiar esta situación tan tremenda que estoy viviendo? ¿Quién va a cambiar los problemas que tenemos en los hogares o tienes en los hogares? Con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con papá, con mamá. Todo ese tipo de problemas. Él pensó, ¿quién podrá cambiar mi destino? Jabez. ¿Quién podrá romper mis maldiciones que todos han vivido así? ¿Quién podrá? Yo me imagino que hizo una reflexión este tremendo Jabez y pensó en un momento dado, ya sé quién no puede ser. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. ¡Wow! Por eso leemos en 1 Crónicas capítulo 4 versículo 10 y dice la palabra de Dios, e invocó Jabez a Dios, al Dios de Israel. Él dijo, ya estoy cansado, estoy hastiado de vivir así, voy a hablar con el Dios de Israel. Y lo invocó, dice, empezó a clamarle. Y le dice a Dios, oh, si me dieras bendición. ¿Qué es lo que quería Jabez? Bendición. ¿Tú no deseas la bendición para tus hijos, para tu hogar, para toda tu descendencia? Porque estaba cansado. Y me ensacharas mi territorio, ya no vivir allí en los cercados, en los plantíos. Él quería un territorio igual. Por eso dice, y ensancharas mi territorio. Estoy leyendo la palabra ahí en tu pantalla. Y si tu mano estuviere conmigo, imagínense, él pidió la mano de Dios con él. ¡Qué tremendo! Clámale. Que su mano nunca se aparte de tu hogar, de tu vida, de tu trabajo, de donde tú quieras, de tus campos, donde tú estés, de tus empleados, de todo eso que te rodea. Tu mano estuviera conmigo. Y no nomás termina y dice, y me librares del mal. Ya estaba cansado de vivir una vida allí en las orillas de los cercados y plantíos. Estaba ya hastiado, ya traía arrastrando maldiciones. Pero él clamó, dice, invocó Jabez al Dios de Israel. ¡Wow! Ese es mi Dios, es tu Dios y es mi Dios. ¿Por qué no clamar? Es que fue en los tiempos de Jabez. No inventes, no es así. Por favor, sacúdete el polvo. Y dice, y estuviera y me librares del mal, para que el mal, ¿qué? No me dañe. Ya estaba cansado, hombre. ¿Tú estás muy a gusto con la vida que llevas? ¿Estás muy chido, como dicen los chavos? No, hombre. Me libras del mal para que no me dañe. ¿Y sabes qué dice la palabra? Ahí lo leemos en tu pantalla. Dice, y le otorgó Dios lo que pidió. Qué tremendo. Cómo Dios escucha en medio de todo. Número 4. Vamos a ver. Leemos en tu pantalla. La oración trae libertad. Wow. Es tremendo. La oración trae libertad. Bueno, entonces, yo fui libre. Sí, Dios nos libró de todo las maldiciones del pecado que traíamos arrastrando. Eso ya lo sabemos. Pero Dios también te trae una libertad en todos los aspectos. En las mentes, en las emociones, en tu voluntad. Es un Dios real. Se interesa en todo lo que tú eres. Vamos a leer ahora, vamos a volver al Nuevo Testamento en Hechos 16, 25. Y dice así la palabra de Dios. Una vez que habían estado Pablo y Silas allí en la cárcel y todo eso que ya lo sabemos, pero dice la palabra de Dios, leemos en tu pantalla, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Fíjense nada más, encarcelados estaba Pablo y Silas. Cantaban himnos a Dios, golpeados como lo traían allá.
Y una cosa, y los presos oían, dice la palabra de Dios. ¡Wow! Pablo y Silas encarcelados porque liberaron a una mujer endemoniada. Ese era el motivo. Y era usada como adivina para los romanos. Se les cae el negocio, lógicamente, ¿no? Ya lo hemos leído. Por eso vemos en Hechos 16, capítulo 22 al 24. Vamos a leerlo, por favor. Y dice el antecedente que estamos viendo de Pablo y Silas. Y dice la palabra, leemos en tu pantalla, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándose las ropas, ordenaban azotarles con varas. Pero la vara era una cosa gruesa, no una varita, no eran gruesos, como de pulgada y media, eran famosas varas. Y dice la palabra de Dios, después de haberles azotado mucho, o sea, casi los dejan privados allá, o muertos. Los echaron, dice ya, no los llevaron, los echaron, los llevaron cargando allá a la cárcel. Los echaron como cualquier cosa, pues, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Y sigue diciendo, leemos en tu pantalla, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, hasta allá adentro, hasta el fondo, y les aseguró los pies con cepo, con cadenas allá. ¡Qué tremendo! Así estaban nuestros cuates que los habían golpeado cuando ellos estaban cantando. Después que llegaron, imagínate, golpeado con varas y con todo, allí metido hasta el fondo. Ellos cantaban a Dios y entonaban salmos. Pablo y Silas sabían que solo la intervención divina podría ayudarles. Así es que, aún en el dolor en el cuerpo por los azotes tremendos que lo habían dejado medios muertos, y el dolor emocional por el ataque del pueblo y las autoridades, imagínense la presión, como animales se les iban a ellos, con tal pureza, con el deseo de destruirlos, hombre, las autoridades y el pueblo. En medio de esta circunstancia, ya que fueron echados, aventados, allá se pusieron a orar y a alabar a Dios. Y entonces sucedió un milagro. Como vemos en Hechos 16, 26, leemos en tu pantalla, por favor. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Cuando tú clamas y oras y buscas a Dios profundamente, la tierra va a temblar, hombre. Es que yo no he visto un temblor. Pues claro, ¿cómo lo ves si no oras? Es que no veo esto, pues tampoco, no te han ni siquiera golpeado a causa de Jesús. No has pasado nada y aún así no quieres, mano. Dice de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Qué tremendo terremoto provoca el Señor. Y al instante, dice la palabra, estamos leyendo en tu pantalla, se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos los presos que estaban allá, se soltaron. ¡Wow! Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues la oración de Pablo y de Silas provocaron tres cosas maravillosas que acabamos de leer, pero vamos a verlo. Número 1, dice que tembló, porque por su oración y por su alabanza, cuando tú oras profundamente y alabas al Señor, va a temblar. Va a temblar. Número 2, los presos oyeron, todos recibieron la bendición. Ellos dice que estaban cantando y todos los presos estaban escuchando las alabanzas y a lo mejor cantaron también. Y número 3, el evangelismo. ¿Cómo evangelizó ahí tremendo Pablo y Silas? Evitaron el suicidio del carcelero enseñándole que solamente Jesucristo le traería la salvación. Qué maravilloso cuando vemos esto. Cuando él se quería suicidar, el carcelero dijo, no, por favor, no te intentes contra tu vida. Todos los presos estamos acá.
Todos los presos estamos acá, por favor, no atentes contra su vida. Por eso leemos en Hechos 16, capítulo 16, versículos 29 al 32, dice así la palabra de Dios. Él entonces está en su pantalla, la parte que estamos leyendo, dice, él entonces, ¿quién? El carcelero, pidió la luz, fíjense, se precipitó adentro. El carcelero iba temblando porque si se escapaba también le iban a dar cuello a él. Pero dice, iba temblando y se postró a los pies de Pablo y de Silas. Fíjense nada más, se postró dándole gracias. Y sacándolos, les dijo, señores, fíjense nada más la actitud del carcelero. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¡Wow! ¿Qué debo hacer para...? ¿Cuántas personas están pidiendo ser salvo y tú has callado? No has compartido ni siquiera lo que Dios, poco o mucho que Dios ha hecho en tu vida. Sin embargo, este carcelero, allí acabando de ver tantas cosas, les pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¡Wow! Ellos dijeron, fíjense nada más, que tú y yo lo podemos decir. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en ese hermoso Jesucristo que murió por ti y murió por mí. Y serás salvo. Serás salvo tú y tu casa. Cuando yo escuché y vi esta palabra, y serás salvo tú y tu casa, ¿saben una cosa? Yo creí, cuando me convertí estaba yo todo borracho, y vi esa palabra, y cambió mi vida y me transformó, y por una promesa de Dios, primeramente me había sacado de mi alcoholismo y me dio una oportunidad. Y la segunda, tú y tu casa serás salvo. Y yo les quiero decir, he luchado toda mi vida para que mis hijos y mi descendencia sea salva, reclamando la promesa de Dios. Joven fui y envejecido, pero no he visto justo desamparado, ni que su descendencia bendiga. ¡Qué maravilloso! Y dice, y le hablaron de la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y ¿saben qué? Y se bautizaron. Qué tremendo cuando vemos esta parte de la palabra de Dios. Por eso tu vida misma depende de la comunión que tengas con Dios. A eso hemos insistido, tengo año y medio insistirle de esta palabra tan sencilla, que tenemos que tener comunión con Dios a través de la oración. Él lo está esperando. Cuando estás triste, apesadumbrado y todo como tú te sientas, ora y Dios te dará consuelo. Si lo sabes, aplícalo, llévalo por obra. Cuando te sientas que tu fe se debilita, ¿quién no a veces se siente que no funciona? Pero debes salir, orar y Dios te fortalecerá. Cuando te sientas que no hay oportunidades, que todas las puertas se te cerraron, estás equivocado, no estás creyendo en aquel que dio tu vida por ti. Pero yo te digo, ora y Dios te abrirá puertas. Cuando te enfrentes a la tentación, ¿quién no está sujeto a las tentaciones? Satanás trabaja no en las hojas, ni en los árboles, ni en las plantas. Él trabaja en la mente del hombre. Cuando te enfrentes a la tentación, ora y Dios te dará la salida. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Cuando te sientas lleno de enojo y resentimiento con todo y con todo el mundo, que ya no quieres nada por tu odio que traes arrastrando, ora y Dios te ayudará a perdonar a todos aquellos que te hicieron daño. Y te dará paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento humano. ¡Wow! ¡Qué tremendo es la oración! Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este tiempo difícil? Creer que Dios hizo todas estas cosas. Si los hizo antes, las puede hacer ahora, porque es un Dios
Él es un Dios de un presente continuo. Vuelvo a repetir, Él es el Dios de un presente continuo. Tenemos que ir allá. Por eso tenemos que orar. ¿Cuándo? En todo tiempo. A tiempo y fuera de tiempo. La oración es una medicina que nunca falla. Con tantas necesidades que tenemos nosotros en este tiempo, cuando se están muriendo a diestra y a siniestra, tenemos que ver que esto que te he dicho lo apliques para bien de aquellos que tengamos misericordia. Vamos a orar. Gracias, Padre, por enseñarnos de la oración poderosa, Señor, que podemos hacer con la certidumbre que tú nos escuchas, Señor, que tú vas a inclinar tu oído y que tus ángeles van a ser los mensajeros para cualquier situación que tengamos, como lo vimos con Cornelio, Señor, como lo vimos con Pablo y Silas, Señor, como lo vimos, Señor, que tú envías a tus mensajeros, porque tú, con nuestra oración, tú le escuchas y provocamos y llegamos a ti, a lo más profundo y hermoso de tu corazón, porque nos amas, Señor, y porque nos quieres. Siempre vas a buscar lo mejor para nosotros, Señor. Perdónanos por no recurrir a ese precioso momento de oración contigo. Precioso Espíritu Santo, motívanos a que podamos hacer oraciones sinceras, con un corazón arrepentido. En el nombre precioso de Jesús. Amén.